Sí, señor. Listo. Entonces vamos a ver el trabajador independiente, el trabajador independiente. Entonces, precisiones. Precisiones del trabajador independiente. Primera precisión del trabajador independiente. Son autónomos e independientes en su labor. Son autónomos e independientes en su labor. Que eso lo diferencia del trabajador dependiente, porque el trabajador dependiente no es autónomo, depende del empleador. Por el contrario, el trabajador independiente son autónomos y, como su nombre lo indica, independientes en su labor. Primera precisión. Segunda precisión. El trabajador independiente son un género. Lo general es un género. Pero ese trabajador independiente tiene 3 especies. Es decir, el género es el trabajador independiente. Pero hay 3 especies que pueden ser trabajador independiente, los cuales son por cuenta propia o riesgo propio, el contratista y el rentista de capital. Es decir, rentista de capital. Estos tres son trabajadores independientes, son la especie del trabajador independiente. El trabajador independiente es el género y el rentista de capital por cuenta propia y el contratista son la especie de ese género, es decir, lo específico, lo particular. Segunda precisión. Tercera precisión. El trabajador independiente está obligado a cotizar. Obviamente, si cotiza, debe estar afiliado. Está obligado a cotizar al subsistema pensional y de salud. Tercera precisión. El trabajador independiente es obligado a cotizar al subsistema de pensión y de salud. Cuarta precisión. El trabajador independiente no está obligado a cotizar. ¿A dónde? Eso lo vimos. Riesgos laborales. A riesgos laborales, salvo cuando. Pero cuando sea contratista, ¿ok? No. Cuando su trabajo pues sea necesario. Cuando el rango sea entre el 1, 2 y 3, algo así, ¿no es? No, tampoco. ¿No se acuerdan? No se le escuchó. El que está... Muy bien. ¿Quién dijo eso? Que no se le escucha, pero se le escuchó por allá el último. Esteban, muy bien. Salvo cuando... Es que no se ve, no veo a Esteban en la pantalla. Espere a ver si de pronto... No se ve, no lo veo. Oye, es que no tengo cámara acá en el PC. No, pues que tampoco, cuando ustedes hablan me sale como de primero en la pantalla, pues no me salió. Bueno, salvo cuando ese trabajador independiente ejerce una actividad de alto riesgo. Daniel casi le da, pero Daniel me dijo 1, 2 y 3, y no son esas, esa actividad 4 y 5. Entonces, vuelvo y repito, el trabajador independiente no debe cotizar al subsistema de riesgos laborales. Salvo cuando su actividad sea de alto riesgo, pues sea catalogada como una actividad de alto riesgo. Esas son las actividades de riesgo 4 y 5. Muy bien, Esteban. Quinta precisión. Profe, Hola. ahí también entra precisamente lo que está revisando de lo del riesgo laboral,
los contratistas, porque ahí tenemos un apunte que dice que Sí. es cuando tienen el contrato de prestación de servicios superior a un mes. Sí, sí. El trabajador independiente, dijimos que es un género y tiene 3 especies. Está por cuenta propia, contratista y rentista de capital. Entraría el contratista. También es un trabajador independiente. Sí, correcto. Por eso, profe, pero solamente cuando tiene esa característica de que el Sí, ya cuando ya nos especificamos simplemente al contratista, deberá ser afiliado siempre y cuando la duración de su contrato sea superior a un mes. ¿Es correcto? Así es. Estefanía. Listo, muy bien. Muy bien. Quinta precisión. Los trabajadores independientes no están obligados a cotizar a caja de compensación familiar. No están obligados. Lo pueden hacer voluntariamente si quieren, pero no están obligados a estar afiliados y cotizarle a caja de compensación familiar. Sexta precisión. Profe, acá a cotizar en caja de compensación y a caja de compensación familiar. Ya, solo dije eso. Esa es la quinta. ¿Cierto? La quinta. Sexta. Esa fue la sexta. No, esa es la quinta, vamos para la sexta. La quinta es solo esa, José. No están obligados a cotizar a caja de compensación familiar. Y la cuarta era, no están obligados a cotizar a riesgos laborales, salvo cuando su actividad sea catalogada como de alto riesgo. José va. José. Sí. Bueno, entonces ahora sí. Sexta. ¿Sí o no, Hugo? Sexta. Sí, señor. Bien, muy bien. Sexta. El trabajador independiente asume el 100% de sus aportes. El trabajador independiente asume el 100% de sus aportes. Yo sé. Ay, ¿qué le pasó a esto? ¿Ustedes me ven? Sí. Sí, profe. ¿Por qué no me veo? Ya. Me veía como gris ahí. Yo no sé qué le pasó a esa cámara. Salía gris, ya sí me veo. El trabajador independiente asume el 100% de sus aportes. Yo sé que no hemos visto el régimen de aportes, pero pues, hagamos digamos, un paréntesis. Podemos adelantar un poquito. El trabajador dependiente, la cotización es compartida. Un porcentaje lo asume el empleador y un porcentaje lo asume el trabajador. Pero el trabajador independiente no. El trabajador independiente asume el 100% de sus aportes porque él no tiene empleador. Asume el 100% de sus aportes. 7. Cotizan cuando reciban ingresos. ¿Cuáles? Eso lo dijimos en el régimen de afiliación. Cuando reciban ingresos, ¿qué? Superiores al mínimo. Iguales o superiores al mínimo. Iguales o superiores al mínimo. Muy bien. Profe, una pregunta, pues me surgió como una duda en la sexta precisión. Por ejemplo, entonces las personas que son trabajadoras, los que son los que trabajan con el Estado, que muchas veces no tienen como una vinculación laboral, sino que es por prestación de servicios y ellos tienen que asumir el 100% del pago de sus afiliaciones.
Ellos se Seguridad social. catalogarían como trabajadores independientes. Si están vinculados como contratistas, sí. Si están vinculados por otra figura, porque al sector público hay muchas figuras, pues ya tendríamos que evaluar la figura y puede que no sean contratistas, sino servidores públicos. Pues ya eso es distinto. Ya tendríamos que evaluar el caso puntual. Pero por regla general, el sector público es muy utilizado el contrato de prestación de servicios, por regla general, pues obviamente hay más figuras, pero por regla general, que incluso eso digamos que puede ser hasta una crítica, porque el propio Estado nos da muy mal ejemplo, porque digamos que todas las normas, las fuentes formales del derecho, la jurisprudencia, pues digamos que dicen que se prohíbe el contrato de prestación de servicios cuando verdaderamente estamos disimulando un contrato de trabajo. Pero la realidad es esa, la realidad es que sí, el Estado, el sector público contrata mucho bajo la figura de contrato de prestación de servicios. Entonces, cuando son contratistas, deben asumir el pago de la seguridad social, incluso estas entidades, cuando son contratistas, para poder que le paguen, que se llama honorarios, ya no se llama salario o remuneración, para poder que le paguen sus honorarios, exigen que el contratista envíe en la cuenta de cobro ya el pago de la seguridad social, porque en este caso el contratante debe velar porque ese contratista sí pague su seguridad social. Él tiene esa obligación de velar porque pague la seguridad social, pero quien paga la seguridad social es el contratista. Ahora, eso no quiere decir, Jacqueline, no quiere decir que todo el mundo esté bajo contratista. Ya tendríamos que mirar, digamos, la persona particular, cómo la vincularon al Estado. ¿Queda claro eso? Sí, sí, profe, muchas gracias. Con gusto. ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué estaba diciendo? Vamos Antes a de la eso. octava revisión. Ah, no, bueno, esas son las precisiones del trabajador independiente en su género, pero va a ser unas precisiones del trabajador independiente en su especie. Es decir, el género es el trabajador independiente que tiene 3 especies, las cuales son por riesgo propio, contratista y rentista de capital. Entonces voy a hacer unas notas aclaratorias de las especies y empiezo trabajador independiente por riesgo propio, Notas aclaratorias del trabajador independiente por riesgo propio o por cuenta propia. Estoy compartiendo el tablerito. Sí, ahí me ven el tablerito, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces, notas aclaratorias del trabajo independiente por cuenta propia, que es una especie del género. La primera, no se encuentra formalizado mediante contrato de trabajo, como los trabajadores. No es un trabajador vinculado mediante contrato de trabajo, es decir, un trabajador formal. Tampoco se encuentra vinculado mediante un contrato que le genere una permanencia, como lo son los contratistas. Es por riesgo propio. Ni mucho menos se encuentra vinculado al Estado, como los servidores públicos. Estos son trabajadores independientes por cuenta propia. Por ejemplo, Jacqueline montó una tienda
Jacqueline monta una tienda y es comerciante y vende en esa tienda. O José, Manuela, Daniel. Ay, Dios mío, yo por qué alcé esta mano. Ya. Daniel, Jan y Juan David montan su oficina de abogados y todos son independientes. Todos son independientes. No se encuentran vinculados mediante un contrato de trabajo, tampoco son contratistas y no están vinculados al Estado, por ejemplo, como los servidores públicos. Primera nota aclaratoria. Segunda nota aclaratoria. Segunda nota aclaratoria. Trabajan por su propio esfuerzo, por su propio sacrificio, por su cuenta. Trabajan por su propio esfuerzo, sacrificio, por su propia cuenta. Es decir, tienen su propio, puede ser negocio, su propio arte, puede ser su propio oficio, su propia actividad económica. Económica. Segunda nota aclaratoria. Tercera nota aclaratoria del trabajador independiente por cuenta propia. Acuérdense que estamos haciendo ya las notas aclaratorias de algunas de las especies y estoy con el de riesgo propio. Tercera nota aclaratoria. Aunque en la práctica cotizan mes anticipado, deben cotizar mes vencido el trabajador independiente por cuenta propia. Aunque en la práctica cotizan mes anticipado, deben cotizar mes vencido teóricamente hablando. Porque el IBC se toma conforme a sus ingresos mensuales. Entonces, no sería lógico que Esteban, por ejemplo, tenga un local comercial en el centro como trabajador independiente y cotice en enero su seguridad social el 1 de enero, sin saber los ingresos que va a tener en enero. No, Esteban debe esperar a ver cómo le va a ese negocio comercial y hizo 15 millones. Bueno, ¿cómo vamos a sacarle los 15 millones? ¿Cómo le sacamos a esos 15 millones el IBC y cotizo al sistema? Yo no puedo cotizar mes anticipado, aunque en la práctica lo hagan mal. Se cotiza el mes vencido, hay que esperar, ese trabajador independiente de esperar cuáles fueron sus ingresos al mes y conforme a esos ingresos cotizar. Cuarta precisión. Cuarta nota aclaratoria. Como el IBC se realiza de manera mensual, puede ser variable. El IBC puede ser variable por la actividad económica. Cuarta nota aclaratoria. El IBC puede ser variable por la actividad económica. Supongamos que Jan dice, no, a mí el derecho no me está dando plata. El derecho está muy malo. Voy a comprar una buseta. Y esa buseta la voy a poner a hacer turismo. Voy a montar una buseta de turismo. Voy a empezar a ofrecerle a la gente planes de turismo. Y en esa buseta me los llevo para los pueblos de Antioquia. Entonces ya se los llevo para Guatapé, para el Peñol, Guatapé, Marinilla, Jardín, El Retiro. Bueno. El IBC de Jan en esa buseta puede ser diferente. Sí. Puede ser que en diciembre le vaya muy bien en la buseta de turismo y tenga muchos ingresos y su IBC sea alto. Y puede
que en agosto no le vaya tan bien a la buceta. Entonces sus ingresos van a disminuir y su IBC no va a ser lo mismo. Por eso el IBC del trabajador independiente es sujeto a variación, porque se realiza mensual. O supongamos con Esteban que dijimos que tiene un local comercial en el centro. No va a ser lo mismo lo que venda ese local comercial en diciembre a marzo. A Esteban le va a ir mejor en diciembre. Entonces el IBC en diciembre va a ser más alto. Más alto. Muy bien. Profe, Hola. una pregunta. Digamos, en caso de que uno lo quiera hacer, pues el IS siempre por el mínimo, siempre mensual, ¿sí se puede o eso es según las variaciones? ¿O no se puede cotizar siempre por lo mismo? John, yo le puedo responder esa pregunta, pero yo quiero que usted mismo me responda con lo que ha aprendido en clase. ¿Se podría? No se puede. Así en palabras, lo más sencillo que usted piense, así como si estuviésemos en la cafetería tomándonos un tinto y a mí me surgió esa pregunta. No, Usted profe, es el doctor. creería que sí, profe, pues si se puede cotizar sobre un salario mínimo, que es lo mínimo, pues yo creería que sí. Pero supongamos que el IBC, los ingresos, cuando determina el IBC, le da 5 millones de pesos. Aplicando pues como se aplica el IBC del trabajador independiente. Supongamos que el IBC le da 5 millones. Puede cotizar por un mínimo. Ah, no, profe, siendo así, no, porque según lo que usted está explicando ahí, según lo que está explicando ahí, no. Porque el IBC, yo retomando un poco, dijimos que era impuesto por una ley. ¿Se acuerda de eso? Sí, señor. Y que era de orden público. Por tal motivo, no es disponible por el afiliado. Dijimos, no es disponible en su obligación mínima. ¿Se acuerda de eso? No es disponible en su obligación mínima. Entonces, aplicando el IBC, supongamos que hace trabajador independiente, su IBC, como lo determina la ley, le da 5 millones de pesos. Él no puede cotizar por menos de 5 millones de pesos, teóricamente hablando. Lo que sí puede es aumentar. Ahora, si realizando el procedimiento y la forma de determinar el IBC, como dice la ley, ese IBC da un mínimo, pues no hay ningún problema, cotice por el mínimo. Pero si al determinar su IBC da más del mínimo, él no puede disponer ese IBC y cotizar un mínimo. ¿Me entiende eso, Jan? Sí, profe, muy claro, muchas gracias. Bueno, ¿y qué pasa si cotiza por un mínimo? ¿Quién toca la puerta? Supongamos que el IBC sea 3 millones. La Y, UGPP. y la OGPP llega ya, Ustedes si han aprendido algo, profe. si han aprendido un poquito, vea que si han aprendido. ¿Ah? Entonces, Jan, si su IBC como trabajador independiente por sus ingresos, ya voy a explicar cómo se determina el IBC, eran 3 millones y usted, su IBC está por 1 millón, pues usted está en su casa viendo películas y está relajado. ¿Sí o qué? Y no pasa Sí, nada. señor. Y usted ve Netflix y usted juega Play y usted invita a la noviecita con lo que le queda del IBC restante, lo que era el restante del IBC, usted la invita a pasear, usted la invita a cine, se van a ver Mario Bros. Y usted no se preocupa. Usted se viene a preocupar cuando le toca la puerta y le dicen, Jan, notificación, proceso investigativo de la UGPP. Y la UGPP le empieza a investigar. Y le dice, usted debía cotizar por 3 millones y me está cotizando por un mínimo. Y eso se puede convertir en sanción. Ahí es el problema. Mientras eso no pase, eso es una belleza. Y John, le voy a decir un secreto. Dígame, profe. Pero pasito.
Pasito sin que nos escuche la UGPP. O por el interno. Por el interno. No, dígame, Le profe. voy a decir un secreto. No le vaya a decir a la UGPP, que el profesor a veces cotiza por debajo como independiente. Ah, no, profe. Si usted va y le cuenta, me caen. Tranquilo, profe, que eso queda acá nomás entre los 25 y 20 sabemos. Es así ya. Mientras la UGPP Ah, no, no llegue, eso es profe, muy 12. relajado. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Es que hoy en día la UGPP, hoy en día uno no cree, pero tienen todo. Si usted por allá es de malas y eso le llega a un funcionario de la UGPP y dice, voy a investigar allá, ellos tienen todos sus ingresos, a no ser pues que usted mueva eso en efectivo y no tenga prueba. Pero por ejemplo, las compras, cuando usted le piden la cédula, todo eso llega, sus cuentas de ahorro llega, esa información exógena llega, ellos la tienen. Cuando usted da la cédula y compra algo, eso llega a la UGPP. Ah, profe, por eso es que es bueno el efectivo, ¿cierto? Mover en efectivo es mejor. Ah, no, es que en el efectivo aplica para todo. Ahí sí ya me dan cuenta, muy difícil, no hay pruebas. Pero bueno, ya eso es otra cosa. Muy bien. Notas aclaratorias del contratista. Es decir, también es trabajador independiente, pero ya no es, ya estamos hablando de la especie, de una de las especies del trabajador independiente, en este caso el contratista. Primera, el contratista si se encuentra vinculado. Profe, repetís por favor que ahí se me entrecortó, no te escuché. ¿Dónde quedó? No, ahí que ibas a empezar a hacer como las notas aclaratorias. Ah, bueno, entonces, Las notas posiciones. aclaratorias del contratista. Entonces, primera, el contratista, si se encuentra vinculado, mediante un contrato o a través de un contrato que le genera una permanencia, a diferencia del trabajador independiente por riesgo propio. El contratista sí tiene un contrato que le genera una permanencia. Sin embargo, dicho contrato no le quita ser trabajador independiente. Por ejemplo, a José lo contrata la empresa Conorte mediante un contrato de prestación de servicios. En general, en teoría, el contrato de prestación de servicios, la labor que ejerce José es para cumplir unos objetivos y metas y ejerce su labor de manera autónoma e independiente. Ya si lo disfrazan de un verdadero, ya si lo disfrazan y están utilizando el contrato de prestación de servicios para defraudar un contrato de trabajo, ya eso se llama un contrato de realidad y puede demandar y genera otros efectos, pues ya en declaraciones judiciales. Pero si está verdaderamente utilizado conforme a los postulados del contrato de prestación de servicios, un ejemplo es que lo contraten mediante un contrato de prestación de servicios, valga la redundancia, en una empresa, un ejemplo. Un contador público que lo contraten también, un abogado, bueno. Segunda nota aclaratoria. Las partes del contrato se llaman contratante y contratista. Las partes del contrato se llaman contratante y contratista. Y tercera nota aclaratoria. Quien asume el pago o la cotización es el contratista. Quien asume el pago o la cotización es el contratista. Bueno, ahora sí, el IBC del trabajador independiente. El IBC del trabajador independiente, será el 40%
será el 40% de sus ingresos mensuales. El IBC será el 40% de sus ingresos mensuales. Entonces, supongamos que a Manuela la contratan en la empresa Sotra Urabá mediante un contrato de prestación de servicios, sigue siendo independiente. Y la contratan y sus honorarios se lo fijan en 5 millones de pesos. Entonces, ¿cómo se saca el IBC? El 40%, dos maneras, 5 millones por 0.40 o 5 millones por 40 dividido 100. La más fácil es por 0.40. Eso me da, ¿cuánto me da eso? 2.600.000 creo. Pues miremos, 5 millones por 0.40. Me dio 2 millones. ¿Ustedes cuánto le dan? 2 millones, profe. 2 millones. ¿Sí les dio 2 millones? Otro ejemplo. Supongamos que a Estefanía la contratan en la empresa Rápido Ochoa para ser la abogada de Rápido Ochoa y asesorar todo el tema de contratación laboral mediante un contrato de prestación de servicios y unos honorarios de 3 millones. Es uno coge 3 millones y el IBC es el 40% de los ingresos mensuales. Entonces uno coge 3 millones por 0.40. Eso me da, espera, 3 millones por 0.40 me da 1.200.000. Me da 1.200.000. Sencillo, ¿sí o no? Fácil, ese. ¿Eh? Muchachos. Sí, profesor, sí. Muy bien, muy bien. La circular 001 4 ceros, del 6 de diciembre del 2004, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Protección Social, hoy en día Ministerio del Trabajo, dice que el 60% restante que no se incluye en el IBC son los costos imputables al desarrollo de la actividad contratada, es decir, los gastos que debe realizar el contratista para poder desarrollar a cabalidad el contrato. Ahora, hay algo muy importante en el trabajador independiente y son las deducciones al IBC. Deducciones al IBC. Entonces, precisiones. Primera, tanto el trabajador de las deducciones, tanto el trabajador independiente por cuenta propia como los contratistas pueden pagar o pueden aportar un menor valor del IBC haciendo deducciones. Pueden aportar un menor valor del IBC haciendo deducciones. Primera. Segunda, para realizar deducciones, el trabajador independiente debe contar con las pruebas o los documentos que soporten la deducción. Tercera, los gastos, los costos. Profe. Hola. ¿Me va a repetir la segunda, porfa? La segunda, para realizar la deducción, el trabajador independiente debe contar con los documentos o las pruebas que soporten la deducción. Es decir, hay que tener prueba de soporte para yo deducir o para que el trabajador independiente pueda deducir.
Profe, ¿y la primera qué pena? Tanto el trabajador independiente como el contratista. Pueden pagar un menor valor del IBC haciendo deducciones. Haciendo deducciones. Haciendo deducciones. Tercera, los gastos, los costos o las expensas que se quieran deducir deben relacionarse con la actividad económica. Deben relacionarse con la actividad económica. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un cliente que maneja una empresa de turismo y hace un tiempito tuvo un problema con la UGPP porque él llegaba y entonces él tenía una actividad económica de turismo, pero él se llevaba a todos los sobrinos para Arcadia, el centro comercial Arcadia. Y allá se gastaba como 5 millones de pesos en un día en los jueguitos y comiendo pizza con los sobrinos. Pero su actividad económica como independiente era el turismo. Es un contador mal asesorado, se lo deduce, pues hace la deducción realmente vulnerando el sistema, se da cuenta el sistema y le dicen, venga, ¿usted por qué está deduciendo unos gastos que no tienen nada que ver con su actividad económica? O sea, si usted va a deducir unos gastos de su IBC, pues ustedes tienen unas cabañas de turismo, por lo menos que sea porque pagó trabajadores, porque compró insumos, porque el mar se le comió un televisor y tuvo que comprar un televisor o pintura para las cabañas, pero no tiene nada que ver Arcadia con su actividad económica. Usted le está haciendo un fraude al sistema. Profe, ¿no sería Bien. mejor llamarlo con su actividad laboral? Pues puede que sí, puede que no, solo que actividad económica queda como más amplio. La actividad económica que desarrolla el trabajo independiente. Ahora, la actividad laboral, pues no, tampoco es que sea como mal utilizado, también se puede utilizar. Cuarto, para deducir los gastos, debe cumplir con los principios del estatuto tributario. Estos son legalidad, y aquí se convierte en muy importante la labor del contador público. Incluso al contador público se le convirtió en otra forma de generar ingresos porque ellos pueden certificar en su contabilidad para determinar el IBC. Entonces, primer principio, la legalidad, la causalidad, que tenga un nexo causal, lo mismo que decíamos ahorita con la relación económica, que haya un nexo causal entre su actividad económica, o Estefanía lo llama su actividad laboral, y el gasto realizado, la necesidad y la proporcionalidad. Entonces, ya tenemos que el trabajador independiente, el IBC es el 40%. Entonces, supongamos que a Estefanía la contrata la firma Carvajal Abogados y Asociados para un proceso judicial. Carvajal Abogados para un proceso judicial. Pero Estefanía debe realizar unos gastos para, hoy estamos en abril, debe realizar unos gastos en el mes de abril. Y sus honorarios en el mes de abril, supongamos son. Estefanía, ¿cuánto quiere ganar? Profe, humildemente unos 6 milloncitos, pues. 6 milloncitos. O le ponemos más.
Vale, más si quiere. Vale, pues los 8, pues ahí para redondear. 8. ¿8 qué? Solo 8 8. milloncitos. 8 milloncitos. Cerrados. 8 8, millones 8 de 500, honorarios. pues para que no lo dejemos tan cerrado. 8.500 para que no lo demos cerrado. Pero Estefanía, en el mes de abril debe pagar honorarios de perito para el proceso judicial. Pongámosle 600.000 pesos, pues barato. Debe sacar copias donde Diego para presentar, digamos que memoriales. Pongámosle 100.000 pesos. 100.000 pesos. Debe pagar gastos de desplazamiento porque la audiencia, supongamos que en Caucasia, supongamos, pues, pongámosle 400.000 pesos. De diligencias judiciales, supongamos que se gastó 200.000 pesos. Tiene que contratar un dependiente en el mes de abril para que le revise el proceso, pongámosle 1.200.000. Y aparte de eso, debe comprar insumos para poder trabajar, pongámosle 800.000 pesos. Determine el IBC. Determinen el IBC con ese ejercicio. Muy sencillo. ¿Lo saben hacer? Entonces, ¿qué pueden hacer? Usted coge los honorarios y le deduce los gastos. Y a eso le saca el 40%. El 40%. Entonces sería, entonces hagamos los gastos. Los gastos. Ella gasta. Vamos a hacer aquí el total de los gastos. Total. Sería 600 más 100 más 400 más 200 más 1.200.000 más 800. Eso me da 3.300.000. ¿A usted les dio lo mismo? Sí, señor. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hago? Los gastos fueron 3.300.000. Escojo los honorarios, que eran 8.500.000. 8.500.000. Pongámoslo acá en otro cuadrito. Aquí. Cojo ingresos mensuales menos costos, gastos. Ingresos mensuales fueron 8.500. 8.500. Menos 3.300.000. Entonces hacemos la cuenta. Sería un total de 8.500.000 menos 3.300.000. 3.300.000. Eso me da 5.200.000. ¿Y qué le hago ahí al total? Le saco el 40. Le saco el 40. Entonces, escojo y hace total, le hago la formulita. Sería entonces, me da 5.200.000 por 0.40. Y ahí tengo el IBC del trabajador independiente. Por 5.200.000. 5.200.000 por 0.40. Eso me da 2.080.000. Me dio a mí. ¿A usted les dio lo mismo? ¿O no? Sí, profe. ¿Queda entendido eso? ¿O alguien no entendió? ¿Queda entendido eso? Profe, ¿Alguien no ahí entendió? simplemente usted a los ingresos obviamente le restó solo los gastos y ya pues fue básicamente la operación. ¿Y le saco qué? Y luego le saco el 40. Bueno, El, Del IBC. el 40% que es lo que usted nos dijo del IBC. eso. El 40%
Y el IBC entonces sería 2.080.000. ¿Queda eso claro? Voy a hacer otro ejercicio y lo hacen ustedes. Lo hacen ustedes. Lo hacen ustedes. Supongamos que Esteban es comerciante y tiene un restaurante. Ese restaurante a Esteban, como trabajador independiente, le deja, pongámosle 5 millones de pesos mensuales. 5 millones de pesos mensuales. Pongámosle en abril. Pero ese restaurante, Esteban, de ese restaurante, debe tener unos gastos. Por ejemplo, pongámosle que tenga un trabajador, 1.200.000. 1.200.000, supongamos, pues, cierto. 1.200.000. Que tenga que pagar un canon de arrendamiento, pongámosle 800. Supongamos que tenga un administrador de medio tiempo, solo trabaja medio tiempo. Pongámosle que Esteban, pues siendo chichipato, le paga 500.000 pesos. 500.000 pesos. Compra insumos, pongámosle otros 500.000 pesos. 500.000 pesos. Pongámosle más cositas. Pongámosle que tenga que comprar, ¿qué más puede tener un restaurante, muchachos? ¿Qué más gastos? Esteban. Servicios públicos. Sí, servicios públicos. Póngale servicios públicos. Servicios públicos. Publicidad. Pongámosle que este tenga 1.000.000 de pesos. Profe, los permisos, ¿cómo es que llama eso? Los permisos para... Bueno, para dejémoslo ahí. venden comida. Dejémoslo ahí. Entonces, cada uno me determina el IBC. Cada uno me determina el IBC. Y ahorita le pregunto a cada uno cuánto le dio. ¿Cuánto le dio? Fácil, ¿cómo van? Sí, bien. Bien. José, ¿lo tiene? José. Sí, profe. Manuela, ¿lo tiene? Jennifer, ¿lo tiene? Sí, profe. Listo. María Livia, ¿está por ahí? No. ¿Lo tiene? María Livia, Hola, profe. ¿está listo? Profe, se me desconecta y me conecta, estaba así. Pues sí, creo que tengo Bueno, el valor, pero si estoy ahí, el pues como valor. la verdad. Hugo, Sí. Hugo, ¿lo tiene? Profe, sí, pero es que si BC no, porque no es un salario No, mínimo. estoy preguntando, ¿lo tiene o no lo tiene? No me Sí diga lo valores. tengo. Sí lo tiene, tengo. Bueno. Estefanía Álvarez, ¿cuánto le dio IBC? ¿Cuánto es el IBC, Álvarez? No responde. Berrío, ¿cuánto es el IBC? No, profe, no he Profe, a mí terminado. me dio 4. Ah, yo pensé que...
No, le estoy preguntando a cada uno. Jacqueline, Yo- ¿cuánto le dio a usted? Me dio 400.000. 400.000 de IBC, muy bien. Juan José, ve, José, es que José, ¿cuánto tiene IBC? Profe, a mí también me dio 400. A mí Muy también. bien. Daniel, ¿cuánto le dio IBC? Profe, la cuenta me dio 400 también, pero creo que eso está mal. Cree que se está mal. Juan David. Manuela, No he terminado. no ha terminado. Manuela, ¿cuánto le dio IBC? Hugo, ¿cuánto le dio Señor, IBC? ¿Cuánto le da según las IBC? cuentas, 400.000. 400.000 pesos. Desde el IBC es de 400.000 pesos. Eso me dio a No, mí. Pero no se puede, profe. no, pero eso No no se es porque puede. ¿Por está qué por no se debajo del puede? salario mínimo. ¿Qué haría esa persona Sí. ganando menos Trabajo de salario? del de un ¿Cuánto es el mínimo. salario. IBC? Entonces, ¿cuánto es el IBC? ¿Cuánto es el IBC? El IBC es el Ay, mínimo, 1.260 Sería un legalmente. salario mínimo. Muy bien. En este caso, el IBC debe ser un salario mínimo porque no se puede vulnerar el mínimo. Muy bien. Entonces el Ya han hombre está aprendido perdiendo alguna plata. cosa. ¿Ah? El hombre está perdiendo plata, ley. Está perdiendo plata. Pero uno no aporta, Esteban, uno no aporta todo el mínimo. Uno aporta es unos porcentajes, porque tenemos el IBC. Pero, por ejemplo, el trabajador que gane un mínimo, el trabajador que gane un mínimo no va y le entrega todo el mínimo al sistema. ¿Le entrega qué? Un porcentaje. Un porcentaje, porque le entrega todo lo que gana, que se queda como el profesor, con Tiene el 500 pesos mínimo y suelticos. tal. ¿Sí o no? Bueno, Qué entonces ya casco. el tema que sigue es el régimen de aportes. Ya vamos a ver cómo se aporta. Ya sabemos cómo se determina el IBC. Y a ese IBC yo le saco unos porcentajes. Entonces, la próxima clase, porque si no, Hugo nos regaña, ya empieza a mirar feo Hugo por la pantalla y a mirarnos rayado. Entonces, para que Hugo no se enoje, nos vemos mejor la próxima clase, ¿sí o no, Hugo? Profe, me extraña, profe. Bueno, entonces, la próxima clase continuamos con el régimen de aportes. Empezamos con ese tema. Hasta el momento, ¿alguna duda? ¿O en el examen? Vamos bien, profe, qué bueno. Yo ahora en realidad opté por la clase presencial pensando en estos ejercicios. ¿Pero entendió? Sí, claro que sí, profe, Bueno, pero es mejor face to face. ya, les voy a enviar la clase, el documento que estamos haciendo. Esperé un momentico antes de que se me vayan. Para que hagan este documento. El correo suyo para mandarle el trabajo es carvajalabogado@gmail.com. Me fui. ¿Hasta dónde quedé que me fui un momentico? Se me cayó la señal. ¿Hasta dónde me escucharon? Esteban. No, profe, usted dijo, hasta que usted dijo que iba a seguir con el otro tema. Ah, bueno, entonces usted está diciendo que es mejor presencial y en realidad está así, pero también considero que la virtualidad no es impedimento para el entendimiento de este tema y trato de hacerlo muy sencillo, pues. Ahora, el que no entendió, no hay ningún problema, me dice, que con mucho gusto le repito. ¿O todo claro? ¿Mm? Sin pena. Sí, profe, todo claro. ¿Seguro?
Sí, yo ayer. Pues yo sí. Duda nueva, la próxima clase le preguntamos. Veremos en la evaluación. ¿Les llegó el documento? Sí, Muchachos. profe. Listo. Profe, Bueno. Muy bien. Hasta ahora tengo a Luisa y a María Livia me enviaron el trabajo. ¿Alguien más lo va a enviar? Profe, sí, yo. profe, ya lo voy a mandar. El correo Yo es de también, profe, yo Carvajal también se lo Abogados envié. ya Profe, ya @gmail.com. a compartir también. Sí, ese es el correo. Listo, profe. Ya Bueno. mismo lo hago llegar. Listo, muy bien. Les doy plazo lo que vayan a enviar. No, ya mismo. El que no lo envió ya, gravísimo. Sí, Nos vemos profe, en se la lo voy próxima clase. Dame un segundo a abrir el correo al menos, hombre. Un segundo. Esteban, tiene un segundo para abrir el correo. La profe. Un Para segundo. Nos enviar. vemos. Un segundo para abrir el correo y un segundo para enviar. Nos vemos el próximo jueves. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Oh, Bueno, chao, que estén bien. Igualmente. Hasta luego. Yo no puedo creer.